La grafología laboral es una de las aplicaciones más utilizadas en la evaluación y selección de personal en la actualidad desde hace bastante tiempo. Sus aportes en cuanto a la versión integral que nos brinda de la personalidad, la evaluación de la confiabilidad, la honestidad de la persona, son un aliado importante dentro de la batería de test que se utiliza en un proceso de evaluación y selección de personal. En esta audioclase nos gustaría reflexionar sobre lo que hace a la capacidad de organización y planificación, que es una competencia de base porque más allá del tipo de tarea o función, todas las tareas, y uno podría decir en todos los actos de la vida cotidiana, medianamente uno debe organizarse y planificar. Ahora bien, desde la escritura, ¿cómo podemos evaluar la capacidad de organización y planificación? Hay muchos indicadores grafológicos, hemos seleccionado en esta oportunidad algunos de los más principales. Particularmente el análisis del aspecto orden. El orden es uno de los aspectos más completos y uno de los aspectos más base en lo que es de los 8 aspectos gráficos que se analizan en un análisis grafológico. Comprende el estudio de la distribución del texto, el tratamiento de los márgenes, los espacios entre palabras, entre líneas, entre letras, los puntos y aparte, las proporciones internas de la escritura, su legibilidad. Es decir, es bastante amplio y brinda muchísima información. Entonces, en relación a esto, ¿cuáles son los aspectos que relevaríamos? ¿Cuáles los componentes, digamos, de estos subaspectos que tiene el orden son importantes? Por ejemplo, tenemos los espacios entre líneas. Es importante la regularidad de los espacios. La regularidad de los espacios entre líneas marcan un poco la distancia entre el sujeto y el otro extraño, lo nuevo, digamos también, la distancia cognitiva que hay respecto a las cuestiones, a lo que tiene que evaluar. Es decir, por ejemplo, que cuando las líneas tienden a ser más cercanas entre sí, la perspectiva es menos amplia, más ligada, más atravesada por los componentes emocionales y por la subjetividad. A la vez también, si es excesivamente distante, va a hablar de un espíritu demasiado crítico, o también más tiempo que se pierde en la reflexión. La organización del espacio nos da cuenta de la organización de la actividad, tanto mental como práctica del individuo. En la letra que analizamos, que hemos seleccionado, digamos, para trabajar este tema, podemos ver como indicadores significativos la ausencia de margen izquierdo. El margen derecho tiene desbordes, lo cual implica que en cuanto a las relaciones interpersonales, la persona a veces no planifica, no organiza bien su posición. Esto también, por ejemplo, se ve en que los espacios entre líneas no siempre son suficientes y hay muchos choques entre partes, digamos. Por ejemplo, las jambas, las partes inferiores chocan con las partes superiores. Tiene bastantes choques entre líneas. Los espacios son irregulares, hay espacios espaciados, pero fíjense, por ejemplo, en las primeras líneas, como hay un amontonamiento mayor. A lo mejor en el medio hay un poco más de espaciamiento. El hecho de desbordar en el margen derecho tiene que ver con la planificación también, como que a veces la persona se deja llevar por sus impulsos. Hay empastamientos, pero hay legibilidad, por lo tanto eso es importante, la legibilidad, y que el tamaño es moderado. La letra tiende a vertical, esto implica que hay cierta capacidad de autocontrol. Entonces, más allá de que hay cierta subjetividad por esta cuestión de que hablábamos de la falta de espaciamientos adecuados, sin embargo, hay moderación en el carácter. Otra característica que tiene también esta ausencia del margen izquierdo implica a veces demasiado apego a la experiencia vivida. Pensado en términos laborales, uno podría decir apego a modos de hacer, como que a la persona se le dificultan los cambios. Entonces, a lo mejor en el corto plazo la organización puede ser buena, pero en el mediano o el largo plazo tener alguna dificultad. Después también la presencia de empastados, más allá de que puede haber un problema de salud, que a veces está ligado con el aspecto gástrico, muchas veces también tiene que ver con los estados emocionales.
Las emociones cuando no se expresan, no se exterioriza, se acumulan y bueno, puede parte de ello convertirse en un empastado. Los puntos de la I en círculos tiene varias lecturas, pero una de ellas, y obviamente siempre cada signo gráfico cuando es aislado lo tenemos que interpretar en el contexto. Dado el contexto de esta letra, estos puntos en círculos pueden interpretarse como ansiedad y también a veces la tendencia a dar demasiada vuelta a las cosas. Esto también dificulta la capacidad de organización. En síntesis podríamos decir que la capacidad de organización es media. Hay legibilidad, hay un orden, pero hay desproporciones, choques entre líneas que implican que el factor emocional puede interferir en la capacidad de organización y planificación de esta persona.